Tiene 4 pasos: filtración, reabsorción, secreción y excreción finalmente. Vamos a mencionar aquí para comenzar solo la filtración glomerular, ¿ya? Si ustedes se fijan en la imagen de fondo, tengo un glomérulo, y el glomérulo básicamente es la unidad estructural y fisiológica del riñón, donde toda la sangre de nuestro cuerpo pasa por ahí para poder liberarse, es decir, para que sea filtrada y de este modo desechar las toxinas de nuestro cuerpo. Y de este modo retornar, porque sale por la vena renal y se dirige hacia la vena cava inferior y de ahí pasa al corazón. Entonces, veamos las funciones del riñón. Regula el plasma, filtra el plasma, regula la osmolaridad. Es decir, al eliminar líquido o al retener líquido, regula la osmolaridad celular. Entonces, por tanto, ayuda a mantener el nivel hídrico y osmótico del cuerpo, ¿ya? Elimina productos de desecho radicales libres, por ejemplo, concentración de hidrogeniones altos que pueden llevar a una acidosis metabólica al paciente o intoxicaciones. Permite eliminación de esos productos de desecho, así como el CO2 excedente. Regula los electrolitos, claro que sí. Al reabsorber sodio, como en el caso de la aldosterona, regula la concentración hidroelectrolítica, es decir, osmótica. ¿Regula la presión arterial? Claro que sí. La presión arterial está regulada, recuerden, los factores determinantes es el gasto cardíaco y los vasos sanguíneos. Entonces, si hay disminución de la presión arterial, lo que hace es retener líquido y devuelve líquido al corazón, y de ese modo ese líquido pasa a la circulación sistémica y se normaliza la presión arterial. En el caso contrario, cuando hay una hipertensión y exceso de líquido, lo que hace es drenar, es decir, aumentar la excreción, y de este modo la presión baja. ¿Regula el equilibrio ácido-base? Claro que sí. Al eliminar concentraciones de hidrogeniones o bicarbonato, al absorber bicarbonato, permite que el pH se mantenga estable aproximadamente de 7,45. ¿Regula la producción de eritrocitos? También claro que sí. Se sintetiza aquí en la parte renal la eritropoyetina, y la eritropoyetina es el que estimula la formación de las colonias de las células madre eritropoyéticas, y de este modo los eritrocitos empiezan a proliferar. Y si no hay eritropoyetina, pues no hay quien estimule, y por tanto va a haber una anemia en los casos de falla renal. Regula la producción de calcitriol del mismo modo que los eritrocitos. Y también, algo importante, en los casos de ayuno prolongado después del tejido hepático, forma parte de la síntesis, en este caso, de la gluconeogenesis, es decir, formación de moléculas de glucosa a partir de sustratos, para que se mantenga un nivel, en este caso, de ATP general en el cuerpo, y se mantenga la tasa de metabolismo de forma activa en el cuerpo. Entonces, si ustedes se fijan, las funciones de los riñones son amplias. Esto me va a permitir básicamente que cuando vea a un paciente renal, pues estudie a fondo cada una de ellas, que va a haber alteraciones en cada una de ellas. La nefrona, fíjense ustedes la estructura de la nefrona, que ya la han visto en histología. Aproximadamente cada riñón posee 1 millón de estas. Y ustedes se fijan, tiene una parte importante para la filtración, que es el glomérulo, nada más. Aquí tengo el glomérulo, que es una red de capilares con la arteriola aferente y aferente, es decir, la de ingreso y la de salida. E inmediatamente tiene contacto con la cápsula de Bowman aquí, y todo lo que se filtra pasa a la cápsula de Bowman. De aquí pasa al túbulo contorneado proximal, luego a la parte distal. Fíjense la parte distal, que tiene su porción descendente y la porción ascendente fina, y luego pasa a la parte distal, el túbulo colector, la corteza, y luego finalmente pasa al conducto colector después de la médula. Estos desembocan por las papilas hacia la parte de la médula o seno renal, y de ahí pasa a los uréteres, y de los uréteres se dirige hacia la vejiga, y de la vejiga hacia la uretra. Entonces aquí es el primer paso para la formación de la orina, y es lo que vamos a estudiar. La micción básicamente es un proceso de eliminación de la orina por el aumento de volumen en la vejiga. Llega hasta un umbral y desencadena procesos nerviosos, que son reflejos de tipo autónomos. Sin embargo, el esfínter puede ser controlado de manera voluntaria. Recuerden ustedes que el epitelio aquí es de transición. Ni bien se produzca un aumento excesivo de líquido, el epitelio de plano acúbico cambia, y el músculo liso que tiene la vejiga permite mantener la cantidad tensa, es decir, de estos volúmenes, en mucho tiempo,
pese a las concentraciones de orina aumentada. Entonces, cuando supera los 300 a 400 ml, básicamente se producen los reflejos miccionales, que van a ser rápidos y, como dice su nombre, son rápidos. Fíjense, empieza a subir cuando aumenta las presiones. Fíjense, con 400 ml, lo que permite que haya un aumento. Estos estimulan a los nervios pélvicos, de un modo que tenemos la necesidad de miccionar. La filtración glomerular, como habíamos mencionado, aquí el glomérulo sobre todo vamos a tener en cuenta. Ahí vamos a ver la arteriola aferente, la de ingreso, la que viene de la parte sistémica, y la arteriola eferente, la que sale para dirigirse hacia la vena renal, y de este modo pasa llegando finalmente a la vena cava inferior. Entonces aquí tenemos el conglomerado de estas arteriolas y que tienen contacto con la cápsula, que es la cápsula de Bowman. Todo lo que se filtra pasa aquí. El segundo paso es la reabsorción, que va a llegar a los capilares peritubulares, y también viene la secreción, es decir, de aquí puede secretar hacia el espacio tubular de aquí, y de este modo pasar formación de la excreción urinaria. Entonces, aproximadamente en cada nefrona llega a 625 ml por cada minuto. Esto permite que la filtración glomerular sea 125 ml por minuto. Sin embargo, de todos estos, 124 ml se absorben por minuto. Entonces, solamente quedaría 1 ml por cada minuto que va a formar parte de la tasa de excreción, ¿ya? Recuerden ustedes que todo esto va a cambiar de acuerdo a la volemia del paciente, de acuerdo a la cantidad de sangre del paciente. Y aquí tengo 4 mecanismos para que vean ustedes cómo los solutos pueden llegar a filtrarse, dependiendo del soluto. Hay sustancias que pueden llegar a filtrarse, excretarse, otras formar parte directamente de la excreción, y hay otros que forman parte totales de la absorción. Aquí un primer ejemplo. Aquí hay algunos solutos que se van a filtrar y que este soluto que se filtra sale totalmente como orina, es decir, forma parte de la excreción, es decir, no se reabsorbe ni se secreta, es decir, nunca va a regresar, es directamente la salida. En el espacio B ustedes pueden ver que todo lo que se filtra, pero se reabsorbe gran parte de ella, se reabsorbe, y una pequeña parte de lo que se ha filtrado formará parte de la orina. Aquí yo tengo todo lo que se ha filtrado, todo se absorbe, es decir, que no pasa a orina, sino que todo lo que se filtra, todo otra vez se absorbe. Y aquí yo tengo algunos solutos de los cuales se filtran, sin embargo se agrega a ellos, es decir, se secreta sobre ellos para que formen parte de la orina. Entonces, el manejo es el hipotético para cualquier tipo de solución. Estoy hablando en términos de solutos. Puedo hablar, por ejemplo, para radicales libres, bicarbonatos, sodio, potasio, etc. Por cualquier tipo de solutos. Fíjense ustedes, aquí yo tengo la membrana capilar glomerular, que tiene 3 factores protectores que evitan la filtración de las proteínas. ¿Por qué digo las proteínas? Nunca debo filtrarse las proteínas, porque las proteínas regulan la presión oncótica otra vez, es decir, controlan la presión coroidosmótica, y al controlar la presión coroidosmótica indirectamente controlan la presión hidrostática. Por tanto, nunca debería filtrarse las proteínas, y para eso yo tengo 3 membranas protectoras. El endotelio, fíjense, tiene fenestraciones que tienen cargas negativas. Su membrana basal lo mismo, y también los podocitos en la parte externa del epitelio también tienen cargas negativas, de un modo que evita la filtración de las proteínas plasmáticas, y por tanto las proteínas pasan otra vez a la circulación sistémica y van a formar parte de la presión oncótica o coloidosmótica. Ahora, el filtrado glomerular está determinado por esto, por esos dos, es decir, un equilibrio hidrostático y coloidosmótico, es decir, equilibrio de los solutos y equilibrio del agua, ¿ya? Y por último, también está determinado por el KF, que es el coeficiente de filtración glomerular. Para esto voy a entrar en detalle. Recordemos que tenemos nosotros una filtración glomerular por minuto aproximadamente que eran de 125 ml. Vamos a partir de aquí y vamos a llegar a sobre esto. Cuando yo hablo de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, hago el cálculo, sumo y resto cada una de ellas, porque en esos dos compartimientos que habíamos mencionado, glomérulo y cápsula de Bowman, se mantienen presiones hidrostáticas y coloidosmóticas con valores diferentes. Entonces yo hago una sumatoria, hago un cálculo y voy a sacar la presión neta de filtración sobre estos. 1
Y el KF va a ser explicado básicamente a través del coeficiente glomerular, y la fórmula es con el cálculo de la filtración glomerular, es decir, 125 ml por cada minuto, y comparo con la presión neta de filtración, y que aproximadamente sale 12.5 ml por cada minuto por cada milímetro de presión filtrada, que lo vamos a entender ahora. Y aquí yo tengo, a manera general, cómo están distribuidos las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas sobre ambos compartimientos. Aquí tengo el glomérulo y aquí tengo la cápsula de Bowman. Recuerden que esta es la arteriola frente y esta es la arteriola de frente. Toda la sangre pasa aquí. Por tanto, lo que hay aquí tiene su presión hidrostática, que van a ser 60 milímetros de mercurio, pero también tiene su presión coloidosmótica glomerular, que va a ser de 32 milímetros de mercurio. Por el otro lado, en el otro compartimiento, también yo tengo ambas. Aquí tengo ambas. Por ejemplo, aquí la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman será 0. No se ve aquí, porque están sumados ambos. Y la presión hidrostática será pues de 18 aquí, 18. Entonces 18 más 0 pues solo se mantiene 18, por eso se ve aquí en su libro como 18 milímetros de mercurio en la cápsula de Bowman. Entonces, para que yo haga el cálculo de la presión neta de filtración, tengo que hacer una sumatoria, por eso decía equilibrio entre presión hidrostática y presión coloidosmótica, ¿ya? Ahora, estos dos de aquí, hidrostática y coloidosmótica, mucho dependen de la volemia, es decir, de la sangre que le llega. En términos normales, con gastos cardíacos de 5 litros por minuto, con presiones estables de 120-80, la presión hidrostática se mantiene estable, que es de 60, y su coloidosmótica de 32. Pero en alteraciones patológicas, como el caso de la hipotensión o hipoperfusión renal, obviamente no van a ser las mismas presiones, van a ser mucho menos. Entonces, de este modo, el equilibrio puede ser positivo o negativo, porque yo voy a hacer sumatorias. Y para entender la sumatoria, yo tengo que entender todas las presiones que están a favor de la filtración y todos los que están en contra de la filtración. Como regla general para esto, la idea es que el agua se filtre aquí y todos los solutos se filtren hasta aquí, hasta la cápsula de Bowman, porque aquí, desde aquí pasa el túbulo contornal proximal, distal, hasta TGN y todo el recorrido finalmente. Entonces, la idea es que se filtre aquí. Por tanto, como regla general, para que entiendan, cualquier presión hidrostática, no importa en qué compartimento, sea aquí o aquí, siempre empuja el agua hacia el otro lado. Es decir, si es aquí, hacia este lado; si está aquí, hacia este lado. Entonces, la presión hidrostática glomerular favorece la filtración porque empuja el agua desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Y al revés, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman empuja el agua hacia el glomérulo. Entonces, esa es la regla general de la hidrostática, que empuja el agua hacia el otro lado. Y de la coloidosmótica, la regla general es que arrastra agua donde se encuentre, arrastra agua. Por tanto, la presión coloidosmótica de aquí arrastra el agua que hay aquí hacia aquí. Y de aquí, la presión coloidosmótica arrastra el agua de este lado hacia este otro lado. Entonces, de ahí yo puedo deducir qué factores o qué presiones están a favor y qué presiones están en contra. Aquí vamos a comenzar con los factores que están a favor de la filtración, que favorecen la filtración. Yo tengo como primer paso la presión hidrostática glomerular, que está a favor porque empuja el agua hacia aquí. Por tanto, 60 milímetros de mercurio sobre 18 es mayor. Por tanto, está a favor de la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque empuja el agua de aquí hacia aquí. Segundo, la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, de aquí. Porque recuerden que la presión coloidosmótica arrastra el agua hacia su compartimiento. Por tanto, la presión coloidosmótica de aquí, que era de 0, arrastrará el agua hacia aquí. Por eso se estará a favor de la filtración glomerular. Y todos los que estén en contra, pues será aquí. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman estará en contra porque empuja el agua de aquí a aquí. Es decir, retorna otra vez al glomérulo, por tanto evita que se filtre. Por tanto, está en contra de la filtración glomerular. Y la presión coloidosmótica glomerular, porque recuerden que la presión coloidosmótica glomerular arrastra el agua a su compartimiento, por tanto, la poca agua que hay aquí arrastrará hacia aquí, evitando que se filtre. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo calcular, pues, entonces presión, aquí tengo todo lo que está a favor, que son 60, y 18 más 32 sumo, la sumatoria, aquí yo tengo 60 más 18 menos 32, todos sumados, me saldrá una presión neta de filtración positiva de 10. Si ustedes suman 38 más 18 es 40, ¿cuánto es? 40-50.
50 milímetros de mercurio, restando con la presión hidrostática que era de 60, entonces sale 10 milímetros de mercurio que está a favor, es decir, tiene presión positiva. Entonces, por tanto, en condiciones normales se filtra a 10 milímetros de mercurio aproximadamente con el cálculo de los 625 ml que le llegan a cada nefrona y de ahí que se filtra los 125 ml. Entonces, de ahí yo puedo sacar el KF. Pero recuerden, esto puede variar. Imagínense que aquí le llega poca sangre. Entonces por aquí el balance ya no va a ser positivo, podría ser negativo. Y si es negativo, no se filtra, es decir, retiene líquido. Como en los casos de deshidrataciones o hipotensiones, en cualquier caso por pérdida de líquido, el riñón nunca va a filtrar porque se absorbe y la presión será negativa, por tanto nunca filtrará porque necesita agua el cuerpo. Y la ganancia o la presión neta será negativa y por eso nunca filtrará. Entonces el KF calculado aquí, si yo tenía 125 ml por cada minuto y la presión neta de filtración era de 10, entonces el KF será, deduciendo, 12.5 ml por cada minuto por cada milímetro de presión filtrada. Ese es el KF. Ahora, por tanto, yo puedo llegar a deducir y hacer juego de palabras en patologías para que entiendan las diferentes patologías. Y esto es pregunta de examen y pregunta para sus exposiciones. Vamos a comenzar con cualquiera. Pongámosle aquí. Aquí tengo mi cápsula, el glomérulo y la cápsula de Bowman. ¿Ya? Si hay un aumento de la presión hidrostática aquí en la cápsula de Bowman, recuerden que aquí era 18 milímetros de mercurio, pero por alguna razón patológica, aquí, imagínense que la presión hidrostática ya no sea 18, esté aumentado, póngale que sea 70. Entonces, ¿cómo estará la filtración glomerular? Estará disminuido. ¿Por qué? Porque recuerden que este está en contra de la filtración, por tanto, empujará el agua de aquí hacia allá. Evitará la filtración, es decir, disminuirá la filtración glomerular. En el caso de que aumente, obviamente. Ahora, si es que aumentase aquí, por ejemplo, la presión coroidosmótica glomerular, si aumentase, por ejemplo, pónganse que yo tengo un medio hipertónico en los pacientes diabéticos que habíamos mencionado. Su glicemia está en 900, por tanto llega hasta aquí y aquí hay demasiados solutos, demasiada glicemia y poca cantidad de agua, está hiperosmótico, es decir, la presión coroidosmótica está aumentada. ¿Cómo estará la filtración? Disminuido. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión coroidosmótica arrastra agua, entonces la poca cantidad de agua que se encuentra aquí en la cápsula del Bowman lo arrastrará aquí, porque estará deshidratado el paciente, entonces arrastra agua hacia el glomérulo, evitando que se filtre. Por tanto, la filtración glomerular será disminuida. Si por el contrario, si aquí aumentase la presión hidrostática en el glomérulo, pónganse que hay casos de sobrecarga de volumen, el paciente ha tomado demasiada agua, 5 litros ha tomado el paciente. Por tanto, tiene demasiada agua en su cuerpo, en las arterias y venas hay demasiada agua. Entonces, en el glomérulo, la presión hidrostática glomerular estará elevada, ya no será 60, pónganse que sea 120 milímetros de mercurio. Entonces, por tanto, filtrará, a esa presión filtra todo lo que se pueda hacia la cápsula de Bowman y de aquí pasa hacia los túbulos. Por tanto, aumentará la filtración glomerular, ¿verdad? Entonces, de esto depende. Entonces, por tanto, yo puedo ponerse su examen, disminución o aumento de las presiones de cualquiera de los dos y ustedes me tienen que calcular la filtración glomerular en base a estas medidas. Ahora, ¿de qué depende la concentración hidrostática en el glomérulo? Depende de estos dos. Uno, de la presión arterial, porque la presión arterial regula el volumen que le va a llegar aquí. Depende de la resistencia arteriolar aferente de aquí o de la eferente de aquí. Cuando yo digo resistencia arteriolar aferente, me estoy refiriendo, en otras palabras, a una vasoconstricción, porque recuerden que la resistencia es nada más la oposición a la llegada de la sangre. Entonces, imagínense que aquí está aumentada la resistencia en la arteriola de llegada, de aferente. Quiere decir que hay una vasoconstricción aquí. O en estos casos, hay un aumento de la resistencia arteriolar aferente, es decir, está con vasoconstricción. Pues no es lo mismo decir disminución de la resistencia arteriolar aferente, es decir, que hay una vasodilatación. O aquí también,
disminución. Entonces, disminución de la resistencia es igual a vasodilatación y aumento de la resistencia es igual a vasoconstricción. Es lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, por estos tres está controlado la presión hidrostática. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que aquí hay una vasoconstricción, es decir, hay un aumento de la resistencia vascular del arteriol aferente. Como hay una vasoconstricción, no le permite la llegada de la sangre aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay una estrechez de este vaso sanguíneo. Por tanto, todo lo que le tiene que llegar aquí, que eran los 625 ml por minuto, no le llegará, pues, porque aquí hay como un estrechamiento aquí, hay una vasoconstricción. Por tanto, ¿cómo será la presión hidrostática aquí? Disminuida, porque poca sangre le llega y por tanto en el glomérulo se mantiene presión hidrostática baja. Si por el contrario, en la arteriola de salida hay un aumento de la resistencia vascular arteriolar aferente, vasoconstricción, no le permite su salida y si sale será poco. Por tanto, se acumula aquí el agua o la sangre. Por tanto, ¿cómo estará la presión hidrostática aquí? Aumentada. Entonces, por tanto, pues para fines, estos lo que les realizan es el control que realiza nuestro cuerpo a través de hormonas, a través del sistema nervioso autónomo, que controla la filtración glomerular. Esto es lo mismo. Lo mismo. Aquí hay algo particular, y es que ustedes tienen que entender. Fíjense lo que dice aquí. Si es que hay un aumento de la resistencia vascular de la arteriola aferente, intensa, más de 3 veces de lo normal, entonces la presión coleidosmótica también sube. Porque si no sale el agua, tampoco salen los solutos, pues. Entonces, hasta que no supere las 3 veces cantidades, entonces la presión hidrostática siempre va a estar más alto que la coleidosmótica, por tanto la filtración glomerular será mayor. Pero si va a ser tan intenso, no solamente aumenta pues, la presión hidrostática, sino también la presión coleidosmótica, porque también los solutos se quedan atrapados ahí. Entonces, de un modo que va a llegar que la presión coleidosmótica supera la presión hidrostática y por tanto la filtración glomerular disminuya, porque la presión coleidosmótica, recuerden que está en contra de la filtración, por tanto absorbe el agua hacia aquí, evita que se filtre. Por tanto, para preguntas de exámenes, la vasoconstricción en la arteriola aferente o de salida, en estos casos, o el aumento de la resistencia vascular en la arteriola de salida eferente, puede tener ambos, es decir, puede aumentar la filtración glomerular, pero también puede disminuir la filtración, es decir, tiene un efecto bifásico sobre la filtración glomerular. Y no así aquí, por si acaso, ¿ya? No es así. Ahora, ¿quién controla el flujo renal? Pues a partir de esto yo puedo llegar a reducir quienes controlan. Y por tanto van a ver aquí la resistencia de todas las arterias, es decir, la resistencia vascular renal. Estoy hablando de las interloculiares, aferentes y eferentes. Todas ellas, cuando se opongan, es decir, hay una vasoconstricción o aumento de la resistencia en ambos lados, pues disminuye, reduce el flujo sanguíneo renal, porque le llega menos, porque hay una vasoconstricción. Y si se reduce el flujo, disminuye la filtración glomerular. En cambio, si va a haber una disminución de la resistencia vascular, es decir, vasodilatación, aumenta el flujo, y si aumenta el flujo, aumenta la filtración renal. Entonces, fisiológicamente, el sistema nervioso simpático controla la filtración glomerular al producir vasoconstricción o vasodilatación. Si produce una vasoconstricción, pues disminuye el flujo renal, y si disminuye el flujo renal, disminuye la filtración glomerular. A lo contrario, si realiza una vasodilatación, aumenta el flujo renal, y si aumenta el flujo renal, aumenta también la filtración glomerular, es decir, el paciente orinará más. También los factores autocoides regulan eso, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina, endothelina, reducen la filtración glomerular porque son vasoconstrictores y van a producir el mismo efecto. La angiotensina 2 es algo muy importante para que ustedes vean. Básicamente tiene su efecto en la arteriola eferente, en la de salida. Y aquí regula la presión arterial, porque la angiotensina 2 permite la reabsorción de sodio. Es decir, al reabsorber sodio aumenta, es decir, se absorbe agua. Entonces, por tanto, esa agua reabsorbida tiene que pasar a la circulación venosa y llegar a la otra vez, después del corazón, a la circulación arterial y regula la presión arterial. Sin embargo, también, en estos casos, reduce la filtración glomerular porque produce una vasoconstricción intensa en la arteriola de salida.
Es decir, básicamente permite, maneja el volumen, dependiendo de la acción a la que se va a formar. Además que la angiotensina 2 sistémicamente produce una vasoconstricción, es un vasoconstrictor potente la angiotensina 2. ¿Ya? Por el contrario, aquí tengo el óxido nítrico. Reduce la resistencia vascular renal, en otras palabras, produce vasodilatación y por ende aumenta la filtración glomerular. Y al hacer esto, pues permite que haya una buena filtración. La bradicinina, prostaglandinas, lo mismo hacen, reducen la resistencia vascular, al igual que el óxido nítrico. Entonces, óxido nítrico, prostaglandinas y bradicininas disminuyen la resistencia vascular renal, por ende aumentan la filtración glomerular. ¿Ya? Y por el contrario, todas las neurotransmisores, adrenalinas, noradrenalinas, incluido la angiotensina 2, producen vasoconstricción y por tanto lo que van a hacer es disminuir la filtración glomerular. Entonces, de este modo, se controla la filtración glomerular a partir del sistema nervioso autónomo y de la parte hormonal. Finalmente, nosotros tenemos una filtración glomerular de 180 litros por día. Y recuerden ustedes que de aquí, básicamente, esto equivale a los 125 ml por cada minuto. Y a partir de ahí, recuerden que se absorbe 124 ml por minuto, que es equivalente a 178.5 litros al día. Por tanto, 1 ml por cada minuto, que es la excreción total que le va a quedar, representaría aproximadamente 1,5 litros de litro al día. ¿Ya? También, sin embargo, el riñón controla la reducción de sodio o de agua, caída, en otras palabras, de sodio en el cuerpo, y de la volemia, como en los casos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o cuando hay hipotensión por cualquier causa, disminuye el sodio sérico, es decir, la volemia. Por tanto, el riñón inmediatamente detecta estos cambios a través de las células extraglomerulares con la liberación de la renina, porque estos van a hacer que disminuya el flujo. Si hay una hipotensión, en los casos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, porque el volumen o el gasto cardíaco se ha disminuido, entonces el riñón recibe menos sangre. Entonces, y como le va a llegar por la arteriola aferente, que es el complejo yuxtaglomerular, ahí están las células interglomerulares, inmediatamente se produce la liberación de la renina. Y con esto vamos a explicar bien. Imagínense que hay un descenso de la presión arterial, por cualquier patología sea, hay muchas, incluido la insuficiencia cardíaca dentro de ellas. Lo que quiere decir, por tanto, que hay hipoperfusión renal. Por tanto, hay disminución de la presión hidrostática glomerular, porque le llega menos sangre, así como a los demás órganos. Esto permite que la filtración glomerular disminuya. Sin embargo, al pasar por la mácula densa, el complejo yuxtaglomerular por el eferente, ahí básicamente las células yuxtaglomerares empiezan a sintetizar la renina. Hay un aumento de la renina. La renina forma la angiotensina 1 o el angiotensinógeno en la vía hepática y la angiotensina 1 forma la angiotensina 2 en el tejido hepático o en el tejido pulmonar, a través de la ECA, la enzima convertida en angiotensina, y la angiotensina 2 sale liberado a la circulación sistémica y recuerden que produce una vasoconstricción sistémica y en la arteriola renal lo que produce una vasoconstricción, permitiendo que la filtración glomerular en este caso aumente y regule de este modo la volemia. Entonces ahí yo tengo un control, es decir, permite a través de este eje que el sistema renina angiotensina aldosterona, porque la angiotensina 2 va a dar lugar a que se forme la aldosterona y lo que hace la aldosterona es absorber sodio y al absorber sodio absorbe agua. De este modo, esa agua excedente regresa por el corazón, llega a la circulación y si había una presión arterial baja, pues ahora le llega 2 litros más, pónganse, o 1,5 litros, lo que sea. Entonces aumenta con esto la presión arterial. Entonces, es un sistema que utilizan el riñón para poder controlar el volumen de líquido corporal por diferentes patologías. Preguntas hasta aquí. Bien, si no hay preguntas, hasta aquí nuestra clase. Nos vemos en el curso.